Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a todos quienes van siguiendo esta versión de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés, que el día de hoy nos reúne para poder hablar de la situación de la minería, sus costos, las regalías y las perspectivas que nos da este nuevo superciclo denominado así de la minería. Y es precisamente, agradecemos la inquietud que tiene la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Mirko y a todos sus alumnos, quienes permanentemente van generando estos espacios para poder debatir estos temas de tanta valía, de tanta importancia y que requieren un debate oportuno para que nuestro Estado pueda beneficiarse de todo este escenario. El día de hoy los estaré acompañando. Mi nombre es Alfredo Saconeta, investigador del CEDLA, pero también junto conmigo estarán destacados profesionales investigadores, y doy paso inmediatamente a Héctor Córdoba para que también pueda presentarse. Él nos estará acompañando el día de hoy, y también Justo Zapata, que es docente de la UMSA, que también estará participando el día de hoy. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Alfredo, buenas noches también a Justo. Como tú lo has dicho, agradecemos a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz que en esta oportunidad ha tomado la iniciativa de lanzar una serie de desafíos al país para que podamos aprovechar de la mejor manera posible la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Estamos junto a Justo Zapata, también de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien le pido por favor que se presente para que demos inicio ya a nuestras presentaciones. Adelante, Justo. Gracias por la introducción. Buenas noches a todos, a Alfredo, a Héctor, a Mirko, a Johnny, que es todo el equipo que está involucrado en este momento, y por supuesto a todos los estudiantes de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque si algo queremos hacer es llegar a la juventud para que en función de los insumos que podamos brindar, ellos orienten al país desde donde estén hacia mejores derroteros de los que actualmente estamos enfocados. Bien, les agradezco. Y sin mayores preámbulos, bueno, voy a dar comienzo con mi intervención para poder conversar un poco sobre este escenario que tenemos en nuestra minería, el cual va debatiéndose en un escenario bastante favorable. Creemos que es oportuno, por lo mismo reitero, este debate que se va organizando a través de la cátedra. ¿Bolivia es un país minero? Sí. La producción minera en Bolivia ha representado hasta el 2020 un valor de 3.253 millones de dólares, una cifra por demás importante, y quiero que presten atención en estas cifras porque precisamente venimos a ver si Bolivia todavía es un país minero, cuánto genera pero también cuánto se queda en el país. Y a lo largo de esta intervención vamos a poder tratar de absolver estas dudas. Nuestra minería se basa en lo que es la minería tradicional, como bien lo conocemos, el zinc, el estaño, el oro, plata, antimonio. También estamos en la parte de no metálicos, con lo que es la olexita, el boro, el potasio, el carbonato de litio, todo esto en el marco de este proyecto que se pretende hacer realidad de parte del Estado con lo que es la industrialización de los recursos evaporíticos. Pero reconocemos que todavía hay cosas pendientes en este aspecto. En volumen, como país, producimos el zinc y es de lejos el mineral que más producimos en volumen. Había alcanzado un volumen de 358.000, un promedio que había caído por efecto del COVID el 2020, y que en valor representaba 835.482 millones de dólares, una cifra nada despreciable. Creemos que las cifras que van a cerrar el 2021 van a dar nuevamente un margen de subida, porque el promedio que teníamos en la producción de zinc siempre ha estado oscilando casi en las 500.000 toneladas. Pero en valor, el mineral que mayor rédito da para el país es el oro, que el año 2020, por un volumen de 23 toneladas, dejó para el país 1.263 millones en valor. Y más adelante veremos cuánto ha dejado en regalías, ¿no? La actividad minera tiene un impacto en lo que es el empleo, la generación de fuentes de empleo, tanto en el sector estatal, en el sector privado, en la minería chica y sobre todo en la minería cooperativizada. 132.987 fuentes de empleo registrados hasta el 2020, pero todas estas cifras que les voy dando a conocer pareciera que no tiene un impacto efectivo o
un impacto de importancia dentro de nuestro PIB, porque hasta 2020 el impacto de la minería dentro del PIB apenas alcanza al 4.2%, y este se ha ido reduciendo considerablemente ya desde el año 2009, cuando en ese momento marcaba un 7.6% de la participación del PIB. Y también hay que hacer mención que después de lo que es el descubrimiento y la puesta en marcha del yacimiento de San Cristóbal, no hubo un nuevo proyecto que se haya desarrollado en el país. Ahora, a 2020, la minería privada domina la producción nacional en cantidad, en volumen, con un 89.9%, seguida de las cooperativas que llegan a ocupar un 6.1% y dejan un tercer lugar para la Comibol, para la minería estatal, con apenas un 4%. Pero, ¿qué sucede con el valor de lo que se genera en Bolivia? En valor de producción, el primer lugar lo ocupan las cooperativas mineras con el 47.5%, esto como efecto de la explotación de oro, donde las cooperativas mineras casi tienen un monopolio en la explotación de oro, y el segundo lugar lo ocupa la minería privada con un 46.5%, relegando nuevamente en un tercer lugar a la minería estatal, a la Comibol, con un restante 6%. Ahora, históricamente sabemos y lo reiteramos que Bolivia es un país minero, pero como la cifra que ustedes han podido ver y reiterando en lo que es la participación del PIB, no ha logrado una incidencia, y acá tenemos en el gráfico lo que representa el PIB en la actualidad, donde vemos que hay una caída sostenida, reiteramos, desde lo que viene a ser el año 2009. Ahora, ¿cómo va el tema de las exportaciones minerales? Desde 2014 a 2020, en pantalla ustedes pueden ver esto, las exportaciones bolivianas de minerales han sumado más de 25.000 millones de dólares por la venta de 11.000 millones de toneladas, ¿no? En este lapso, y el pico más alto que se ha dado el 2019, antes de que se ingrese a la pandemia, donde, bueno, se ha alcanzado un valor de 4.257 millones como valor de exportación. ¿Qué sucedía el pasado año? A noviembre del 2021, el valor de las exportaciones de minerales se han duplicado respecto a lo que fue el periodo del 2020, que llegaron a 5.323 millones, cifra que supera el máximo histórico registrado en la gestión 2019, bueno, que apenas era de 4.257. Y hasta octubre del pasado año, del 2021, la exportación de minerales ocupaba el 53% de la participación del total de las exportaciones, superando de lejos lo que es los hidrocarburos, que apenas llegó a un 22%, la soya y otros derivados que apenas llegaban a un 13%. Entonces, todo este escenario nos lleva a ver que la minería va recuperando un rol protagónico en nuestra economía, en nuestras exportaciones, en la generación de fuentes de empleo, pero este impacto parece que todavía no se lo va notando, y hay aspectos que seguro tienen que irse ajustando. Ahora, las perspectivas para este 2022 muestran que los precios siguen en una tendencia de alza, y si se mantienen estos niveles actuales, esto va a tener un mayor impacto en nuestra economía, ¿no? Esto es considerando, pero, nuestra dependencia que tenemos de los precios internacionales, por lo cual podríamos ser propensos a leves caídas si es que se registraran en alguno de los minerales una caída de precios, ¿no? Así que esta dependencia todavía no se ha superado, dependemos mucho del comportamiento de lo que sucede en el mercado internacional. Ahora, el sistema tributario minero, bueno, nosotros lo calificamos que el actual sistema tributario que fija la ley 535 es una continuación casi de lo que fue la ley neoliberal, la ley 1777 de Sánchez de Lozada, porque lo que se hizo en su momento era plantear un incremento de las regalías y que éstas puedan estar en paralelo con lo que vendría a ser las cotizaciones actuales. Sin embargo, estas no han sido superadas y han sido ratificadas por la actual ley. Nuestro actual sistema tributario habla, ¿no?, de diferentes impuestos fijados en la ley 535 y otras, pero se puede identificar claramente que hay una normativa diferenciada, lo cual repercute en un régimen tributario asimétrico, ¿no? Para algunos alto, para algunos bajo. Y es que más adelante vamos a explicar lo que pasa, por ejemplo, en el caso del oro. Actualmente los pagos que se deben realizar por concepto de explotación minero están fijados en el impuesto a las transacciones, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades de las empresas, que además viene cargada con una alícuota adicional si es que los precios son altos, el surtax, y la regalía, que, bueno, no es otra cosa que la compensación por la explotación de los recursos minerales, metales y no renovables,
que están regulados por esta ley. Pero con todo este sistema, ustedes podrán apreciar en estas, hay varias en las cuales no están sujetas las cooperativas mineras. Ellas están exentas, el caso del IVA, el caso del ITE, el caso de los impuestos a las utilidades, y las cooperativas solo llegan a pagar la regalía como tal, según el mineral que exploten, pero además un canon de arrendamiento de las cooperativas que operan dentro de los yacimientos de la Comibol. Entonces, hay una simetría dentro de esto y esto ha generado un efecto, ¿no? Lo que les decía en el caso del oro, que vamos a ir solamente esta muestra, en el cuadro que ustedes tienen al frente hay una comparación que se puede ver de que no ha variado lo que eran las alícuotas fijadas por la ley 1777 en el caso del oro, que establecía un pago de alícuota del 7% si la cotización era igual o mayor a $700, y si eran yacimientos marginales del 5% si la cotización era mayor o igual a $700. Pero ¿qué sucede con la actual ley 535 que sancionó Evo Morales? No solamente se ratifica este sistema o esta escala de pago deslegalitario, sino que además se la empeora, ¿no? Porque se crea o se reduce el pago de la alícuota a un 2.5 para las operaciones que son catalogadas como operaciones marginales. Y es precisamente las cooperativas que se benefician de esto, y por eso es que el impacto de las regalías es muy poco cuando hablamos de volúmenes de explotación. El impacto que les quiero mencionar se ve en este cuadro, donde en la barra morada ustedes pueden apreciar la cantidad de empleo que en este momento está generando las cooperativas legalmente establecidas, ¿no? En desmedro de lo que viene a ser el empleo que se va generando en la minería estatal. A 2020, la minería estatal apenas alcanza a 6.029 fuentes de empleo en sus diferentes operaciones, y las cooperativas en este momento están sobrepasando los 120.000 fuentes de empleo en cooperativas diseminadas en el resto del país. El otro efecto que se ve es la proliferación de actividades cooperativas. El año 2006, cuando ingresa el gobierno de Evo Morales, había 893 cooperativas mineras legalmente establecidas. A 2017, estas habían incrementado a 1.816. Entonces, esto ya nos lleva a ver qué tipo de minería está proliferando en el país en este escenario nuevamente de precios altos, y esto cómo afecta y cómo incide a la economía de nuestro país, ¿no? El caso del oro que les decía, las cooperativas han ido asentándose con mayor preponderancia en el norte de La Paz, y podemos ver un comportamiento algo llamativo que no debe pasar por alto, lo que sucede desde el 2003 hasta el 2018, donde las cooperativas detentaban el 99% de la producción nacional de oro. Ya esto cede un poco el año 2019 y 2020 con un 97% y un 94%. Creemos que esto va a variar un poco con lo que sería el inicio de labores en Amayapampa, y no va a cambiar en grueso, pero sí, digamos, ¿no? Va a seguir afectando a nuestra economía, porque como lo señalaba antes, el pago de la alícuota del 2.5% es precisamente por estas operaciones de las cooperativas que se dan en el norte de La Paz, y que de todo el valor que explotan apenas se queda un 2.5% de ese valor. Lo podemos ver en este cuadro, ¿no? Por ese valor que les mencionaba de 1.263 millones de dólares, apenas quedan 34 millones por concepto de regalía que lo pagan las cooperativas mineras. Ahora, el debate también tiene que circundarse en lo que viene a ser si es que esta renta minera es sinónimo de desarrollo, ¿no? En este momento tenemos un rol de operadores mineros, como lo señalaba, estatal, privado y cooperativo, pero estas ¿de qué forma colaboran al desarrollo del país? Si hacemos un repaso, en La Paz actualmente está predominando la minería cooperativa, particularmente la aurífera, ¿no? Y en algunos casos que están asociados de forma ilegal con capitales chinos y colombianos. En Oruro, la minería estatal es la que predomina con Guanuni, Vinto, Bolívar en un contrato de asociación entre empresa privada y Comibol. Y en Potosí hay una preponderancia de lo que viene a ser de diferentes operaciones mineras, y bueno, cuando se hace este repaso se ve la presencia de varias transnacionales, muchas de ellas asociadas con capital canadiense. Pero ¿será que hay una política minera que realmente colabora al desarrollo del país nuevamente? Esta es la cantidad de municipios mineros que actualmente se dedican a la actividad minera. 138 municipios de los 340.
Miren el caso de La Paz, que es el que tiene mayor municipios dedicados a la actividad minera, 48 municipios de los 87 que existen, seguido de lo que viene a ser Potosí, que son 30 municipios de los 41, ¿no? Que en este momento se dedican a la actividad minera. Si ustedes aprecian el cuadro, en los 9 departamentos existe minería y con preponderancia la minería cooperativizada. Ahora, las regalías para estos municipios. En este cuadro se puede apreciar las regalías por municipios que se tenía registrado hasta el 2020, donde de lejos el municipio de Colchacá, por efecto de la operación de San Cristóbal, es la que más recibe, ¿no? 38.5 millones de bolivianos por concepto de regalía. Seguido de Potosí, bueno, donde está la operación de San Bartolomé y las cooperativas mineras que explotan el Cerro Rico, Porco también en Potosí, y las cooperativas de Atocha. Posteriormente ya está diseminada, aparece recién la minería estatal con Colquiri, están las operaciones auríferas de La Paz, y así podemos ver la escala. Sin embargo, vean esta comparación. De los 20 municipios, sacamos a estos 20 municipios, solo Colchacá recibe más que el resto de los otros municipios que se dedican a la actividad minera, de lejos, ¿no? Pero lo paradójico es que Colchacá, que es de Potosí, recibe tanta regalía por años sostenidos a partir del 2006, pero lo que nosotros vemos es que Potosí continúa viendo de palco el saqueo de su riqueza y la especulación de sus recursos naturales, ¿no? El potencial de este departamento y el auge de precios no le han permitido superar sus condiciones de pobreza, y según un análisis que hemos realizado en el CEDLA, el 68% de la población potosina era pobre, estaba sumergida en la pobreza multidimensional hasta 2019. Este panorama puede ser que haya aumentado a lo que viene a ser el efecto del COVID. Ahora, cuando vemos el Plan Nacional de Desarrollo que se ha planteado con tanta polémica el año pasado, habrá que hacer un repaso de lo que viene a ser en este momento lo que se está planteando. Y no vemos nada de nuevo dentro de esto para poder superar estas condiciones. Se plantea prospección y exploración minera, 43 proyectos, 13 nuevos, sin embargo no se tiene mayores detalles, ¿no? En Occidente. Y en Oriente, 4 proyectos, ¿no? Nuevamente se habla de las plantas de zinc, algo que ya se viene debatiendo desde hace muchos años atrás, de casi 10 años atrás, y que hasta el momento no ha sido efectivo. Se menciona nuevamente la planta de industrialización de hierro en el Mutún, pero recordemos que esta fue ya anunciada al inicio de gestión del gobierno de Evo Morales el año 2006 y hasta el momento no se ha concretado, ¿no? Ahora también se habla del incremento de las exportaciones de estaño, pero en este momento lo que no nos dicen es de dónde van a sacar más fuentes de estaño, o sea, más recursos de estaño, más mineral de estaño, porque en este momento todavía se ve dificultado Guanuni y lo que viene a ser el nuevo ingenio Luisanita y también el horno Ausmelt. Entonces, hay contradicciones que se van encontrando. Para nosotros, por ejemplo, identificamos otra que se habla de industrializar y lograr el carbonato de litio, cloruro de potasio y demás, pero todavía hay contradicciones en la norma si es que el carbonato de litio va a estar sujeto a la ley minera o su dependencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía va a ser el ente rector sobre el cual se va a guiar. Entonces, creemos que este parámetro nos da a entender de que no existe una política minera adecuada, concentrada, que permita aprovechar de mejor manera lo que es estos precios altos a través de regalías y otros impuestos, pero en perspectiva no tenemos nada alentador que nos permita aprovechar este nuevo superciclo. Yo con eso concluyo mi primera parte de intervención y bueno, ahora cedo la palabra a Héctor para que nos complemente este panorama que nosotros les hemos podido explicar. En el fondo, la idea es ver que podemos pasar del extractivismo al desarrollo. Ya Alfredo nos ha mostrado que el año 2020 teníamos recaudaciones extraordinarias por concepto de la comercialización de los recursos naturales no renovables extraídos de nuestro territorio. Este año la cosa ha ido peor. Bueno, peor o mejor. Más de 5.000 millones de dólares representa la exportación de los minerales bolivianos. En oro hemos exportado como oro metálico o como oro mineral más de 47 toneladas. A esto sumamos 5 toneladas de exportación en joya y otros residuos más de oro. Hemos exportado 54 toneladas de oro este año. Eso es verdaderamente extraordinario. Y el aporte al Estado, como lo ha mostrado Alfredo, es
miserable, por decir lo menos. ¿Qué es lo que aporta realmente la minería al Estado boliviano? Entre impuestos y regalías, ¿no? Hasta el 2020 que tenemos el registro de impuestos y regalías, pues teníamos cantidades realmente pequeñas. Estamos hablando de menos de 200 millones de dólares en el año 2020. Claro, el año 2020 es excepcional, ¿no? Por la pandemia. El mejor año fue el 2019 con casi 600 millones de dólares. Ahora estamos por encima de eso, todavía no tenemos registro de los impuestos, pero de todos modos esta cantidad que recibe el Estado es pequeña. A esto, si nos fijamos la relación de las exportaciones del país y la posición que ocupan los minerales son este sector medio amarillo, medio anaranjado que tenemos ahí en la pantalla, en las gráficas. Cada vez esto ha ido creciendo y el año 2021 ya ha representado más del 54% de las exportaciones bolivianas la venta de los minerales al extranjero. Esto podría ser muy beneficioso al país, pero en el fondo tampoco es tan cierto, porque de estos 5.000 millones de dólares que puede representar la minería, no ingresa todo al Estado boliviano. Hay descuentos serios por la exportación de mineral y no metálico o no material con valor agregado. Ya vamos a analizar eso en un instante. Ahora, los aportes de los actores en los ingresos por minería, aquí los vemos, ¿no? de las cooperativas, la empresa privada y el Estado. Fíjense que en varios años el aporte del Estado por la venta de los minerales es mayor al aporte de las empresas privadas y de las cooperativas. En suma, si sumáramos del 2006 al 2019, 20 y 21, mejor todavía, el aporte de la minería estatal es mucho mayor que el aporte de las cooperativas y de las empresas privadas. Esto porque todo el valor de la venta de los minerales explotados por Comibol ingresa al Estado. Y el año 2021 ha sido un año particularmente excepcional para la minería estatal porque como está sustentada sobre todo en la minería del estaño, y Huanuni y Colquiri tienen como principal producción la producción del estaño, y todo ese estaño se funde y se vende como metálico, entonces la situación ha sido muy beneficiosa para la minería estatal el año 2021. Estamos hablando de utilidades de más de 100 millones de dólares para estas empresas que un año, 2 años antes se decía que estaban prácticamente quebradas, pero la cotización internacional tan alta del estaño ha hecho que esto se transforme. Obviamente no hay una perspectiva a largo plazo que nos diga se ha de mantener este nivel, pero estamos viviendo un momento de auge que hay que saberlo aprovechar. La cotización del estaño el año 2021 ha sido 3 veces más de lo que fue el año 2020 y fines del 2019. Una cotización extraordinaria. Hemos llegado prácticamente a cotizar a $50.000 la tonelada de estaño, que eso es fantástico. Y, sin embargo, el Estado no recibe lo que uno esperaría. Estamos hablando de menos del 9% en algunos casos que recibe el Estado como aporte del sector minero. ¿Cuáles son las causas para esto? Veamos primero, la cantidad de mineral que se transforma en metálico es en promedio el 2.3%. Nada más de lo que exporta Bolivia, solo el 2.3% se vende como metálico. El resto se vende como mineral. Y sabemos ya que cuando vendemos mineral, perdemos pues como en la guerra, ¿no? Los descuentos que sufrimos de parte de los comercializadores es gigantesca, ¿no? Son gigantescos los descuentos. En el caso de Colquiri, por ejemplo, cuando exporta, y es el único mineral que exporta la Comibol, el resto exporta como metálico. Ese mineral de Colquiri, cuando la cotización del zinc estaba alrededor de unos $20 la libra fina, no recibía más del 25% del valor del mineral.
la Comibol. Es decir, un 75% de descuentos por vender mineral en lugar de vender metálico. Por otra parte, tenemos aquí lo que consume la minería. Estamos viendo que el aporte local, por ejemplo, compran de silvicultura, casi pesca, $48,000 por año. En textiles, 7,000. En madera, 11,000. En productos de refinación de petróleo, gasolina, 18,000. Electricidad de gas y agua, 33,000. Y así. En cambio, lo que importan, papel, 16,000. Sustancias y productos químicos, 326,000, etc. El 72% de los insumos que utiliza la minería se importan en valor y solo el 28% es el aporte local. Esto ya nos muestra que la pérdida por el negocio minero no solamente se da por los descuentos que sufrimos en la comercialización, sino también por este estilo de hacer minería, importando prácticamente todo lo importante. Vemos aquí productos no metálicos se importan, productos básicos de metales se importan, maquinaria y equipos se importa, reactivos químicos se importa, y todo eso es lo que más pesa en la minería de todo. Entonces, decíamos que las causas para estos ingresos son tan bajos al Estado. La mayor parte de la producción minera se vende como mineral. Solo la Comibol vende toda su producción en metálico. Los costos de realización. En la comercialización de los minerales perdemos mucho dinero. Nos descuentan el costo de las fundiciones en el extranjero. Nos descuentan por la presencia de minerales, metales valiosos que deberían pagarnos, nos los descuentan. Los insumos que usa la Comibol, la minería en general, los importa mayormente. Nos ha mostrado ya, Alfredo, una escala de regalías obsoleta. En el caso del oro que nos ha presentado él, dice claramente ahí la escala. Si la cotización internacional del oro estuviera encima de $700, se paga el 7%. Pero eso era pues hace años. Esa escala está traída del 1997. Ahora la cotización del oro está rondando los $2,000 la onza Troy. 3 veces más de lo que marca esta escala que está aprobada en la ley 535 y que viene de la 3687. Además, dentro del oro hay una escala interna que hace que la mayor parte de los operadores la aprovechen, pagando, en vez de pagar lo más posible por el oro, se paga lo menos posible, 2,5%. Esa es la causa principal para que recibamos tan poco por el aporte del oro. Y como el oro es el principal metal en valor que exportamos, entonces esto repercute en todo el contexto de la minería. Hay una ilusión impositiva y regalitaria, sin duda alguna. Alfredo nos ha mostrado, las cooperativas están exentas de pagar tanto el IVA como la alícuota adicional del impuesto a las utilidades, pero no están exentas de pagar el impuesto a las utilidades y sin embargo no pagan. No pagan porque no llevan una contabilidad. El gobierno ha intentado imponer que entreguen hasta el 31 de enero sus balances, pero no lo ha conseguido. Entonces hay una ilusión impositiva y también regalitaria, porque esa escala de 2,5% para el oro es válida solo cuando el oro se extrae de yacimientos marginales y en condiciones prácticamente artesanales y operaciones de pequeña escala. Producir más de 50 toneladas de oro no se saca con minería artesanal ni de yacimientos marginales. Ese oro debería pagar por lo menos ese 7% que establece la ley. La comercialización se hace con escaso control. Sabemos que hay una comercialización extraña. Lo ha recuperado el periódico el día de ayer, mostrando que un oro que estaba saliendo clandestino fines del 2020 fue entregado arbitrariamente en custodia al mismo pecador y que con toda seguridad ha aprovechado esa facilidad que se le ha dado para exportarlo de otra manera, habiéndose comprobado que estaba utilizando documentación falsificada para hacer esa exportación. Bueno, la comercialización tiene un control débil de parte del Estado porque
son muchos los operadores mineros que actúan en nuestro país y, por tanto, un control centralizado es sinónimo de debilidad. Estamos hablando de miles de operadores y como hay la autorización de que cada socio cooperativista pueda vender por su cuenta, pues la cosa está ya, el plato está servido. El gobierno ha intentado imponer que solamente un representante de las cooperativas haga la comercialización, pero también ha tenido muchísimas dificultades para hacer cumplir esto. Ahora, hay un escaso involucramiento local en la planificación que tiene que ver con la minería. No hay, vemos en los PTDIs de los distintos municipios que se menciona evidentemente la minería, pero sobre todo como un aporte de la regalía. Y la minería podría aportar también de otra manera. La subvención a los combustibles es gigantesca. En el caso de la explotación aurífera, estamos hablando de más de 250 millones de dólares de subvención, ¿no? que se da cada año por el diésel que utilizan estas organizaciones. Hay empresas como la minera San Cristóbal que no utilizan esta subvención, importan su diésel al precio del mercado internacional. Estas son las principales causas para que los ingresos sean tan bajos para el Estado boliviano. Cuando observamos la cadena de valor del sector minero, extraer el mineral, concentrarlo, esos son los eslabones, diríamos, básicos, ¿no? Con esto no hay adición de valor, también es tan básica la operación que no genera muchos empleos y casi nada de excedentes. Por eso cuando nos quedamos en esta parte de la extracción y de la concentración y vemos la regalía es tan pequeña. Si peleamos por mayor regalía, probablemente podamos hasta poner en crisis a algunos de los operadores, porque el margen de utilidad no es pues el que obtendríamos si es que pasamos a las etapas de al menos preindustrialización y mejor todavía la industrialización. La preindustrialización, que es el terreno de la metalurgia, ya nos ofrece productos que no sufren descuentos en el mercado internacional cuando se los vende. Y si en las primeras etapas tenemos como 5 compradores en el mundo para nuestros productos, cuando pasamos a la metalurgia ya estamos hablando de 1 millón. Y si pasamos a la industrialización, de miles, ¿no? de cientos de millones de compradores. Por lo tanto, ya no estaríamos tan dependientes del estilo de comercialización que nos imponen desde afuera. También es evidente que hasta la etapa de preindustrialización estamos hablando del sector minero metalúrgico. Después ya sale del sector minero, aunque utilicemos los insumos producidos por la minería, pero lo otro ya es industria y ya no corresponde al sector minero. Bien, vamos a ver una primera aproximación de qué podemos hacer para mejorar esta situación. Mientras no se pase a eslabones superiores de la cadena, hay que mejorar la escala de regalías. No podemos mantener los topes de hace 25 años, ¿no? Ahora los precios han subido muchísimo y también tiene que subir, tiene que haber otro nivel en la escala de regalías. Para evitar la evasión de impuestos, hay que trabajar con costos presuntos. Si alguien no hace contabilidad, entonces se calcula en función del costo presunto cuánto debería costarles la cantidad de mineral explotado. Sabemos por el registro de SENARECOM cuánto ha recibido como ingresos. La diferencia es la utilidad y por tanto sobre eso debería pagarse sí o sí el impuesto. Ahí no habría forma de poner ningún pretexto para eludir la responsabilidad. Hay que descentralizar el control de comercialización en las gobernaciones y municipios. A ellos les interesa sobremanera el que esto sea bien controlado porque de ahí reciben las regalías. Hay que descentralizar el control de las normas del sector. Hay varias normas de medio ambiente, hay normas laborales, hay normas ambientales. El control del cumplimiento de estas normas hay que descentralizarlo porque las instancias de la administración central no se dan abasto para tantos operadores mineros pequeños que tenemos en el país.
hay que eliminar la subvención a los combustibles usados en el sector. Ya una empresa minera como San Cristóbal demuestra que es posible hacer minería sin recibir subvención a los combustibles. Y es extraño que sigamos subvencionando a un sector que tiene tanta utilidad como el sector aurífero. Hay que promover la instalación de plantas de producción de insumos del sector en el país. Podemos producir los activos químicos que se necesitan en la minería, podemos producir también algunos equipos y maquinarias. Hay que promover esa instalación de plantas en el país. Hay que promover el desarrollo de la industria básica para que se pueda hacer una industrialización o pasar a una etapa de industrialización más adelante. Hay que centralizar la comercialización de al menos el oro. Los otros minerales todavía ya es mucho más fácil controlar, pero la comercialización de oro debería pertenecer totalmente al Estado. Hay que promover el uso de tecnologías menos dañinas con el medio ambiente. El uso de mercurio es brutal. Tenemos que, hay otras tecnologías, vamos a hablar en la siguiente intervención, de estas alternativas que podría utilizarse fácilmente en el Estado. Hay que promover el tratamiento local de todos los concentrados de minerales hasta eliminar su exportación, para exportar por lo menos metálico. Y hay que articular la minería con la elaboración de los PTDIs para que la minería sea la palanca que mueva el desarrollo local. Esto es fundamental, que los municipios y las gobernaciones se apropien de los excedentes, se apropien del control sobre la minería para que tenga un sentido orientado hacia el desarrollo este tema de la explotación de los recursos naturales. Bueno, hasta aquí termino entonces mi primera intervención. Muchas gracias. Y le pido entonces a nuestro compañero Justo Zapata que tome la palabra. Adelante, Justo. Creo que nos han puesto en muy buen contexto las exposiciones anteriores, y ahora yo voy a tratar, si nos referimos a las exposiciones anteriores, ha sido muy reiterativo desde el comienzo, ¿no? Que parece que no tenemos una política de Estado con relación a la minería, que parece que las instituciones centrales no hacen el trabajo tan bueno como podrían hacer instituciones locales, gobernaciones, alcaldías, etcétera, etcétera, ¿no? También que el monto de las que se cobra por impuestos, regalías, etcétera, medio que nada tienen que ver con lo que debería ser. Entonces, por todo lado se ve que hay una deficiencia, y a eso apunta mi intervención, a que no tenemos gente apta en nuestro aparato estatal. Y esto voy a desarrollar a continuación, de que no es solo algo que involucra al tema de la minería, ¿no? Sino prácticamente en todos los aspectos de actividades que desarrollamos. Se nota lo que dice aquí el título, que peor que la corrupción es la ineptitud en el poder, ¿no? Entonces, estaba un poco viendo que este es un tema realmente de la máxima importancia, y tenemos que tratar de solucionar este tema de una manera global, no parcial, no minería por un lado, petróleo por otro lado, porque la raíz de todo es la forma general en cómo está estructurado el país. Bueno, a continuación voy a ilustrar un poquito con algunos ejemplos lo inepta que es nuestra clase dirigente, nuestra misma clase técnica, podríamos decir, ¿no? Aquí tengo las exportaciones de minerales de enero a diciembre del 2020, que es donde están más completas las estadísticas, y si se fijan en minería tenemos oro, zinc, plata y estaño, ¿no? Y hemos visto reiteradamente que nuestra mayor exportación, en volumen, nuestra mayor exportación es el zinc. Y si nosotros vemos qué medidas hemos tomado para industrializar el zinc, ninguna. No tenemos una planta en Carachipampa que procesa concentrados de plomo y, perdón, de plomo y plata, ¿no? Y en sí lo que deberíamos tener es plantas que procesen concentrados de zinc y plata, ¿no? Entonces, esto es algo realmente inaudito, que lo que más
producimos no podamos procesarlo, como había indicado Héctor, tener zinc metálico a través de estos procesos metalúrgicos, y tenemos la planta para producir plomo metálico, pero nuestra producción de plomo no es tan grande como la de zinc. Vamos con otro. Aquí me voy a saltar al tema de la minería para dar este contexto general de esta exposición. Y vamos a ver las plantas separadoras, ¿no? El gas, aquí fíjense en la parte superior izquierda, es una mezcla de metano, etano, propano, butano, ¿no? Y nosotros lo que deberíamos hacer es solo exportar el metano. ¿Por qué? Porque el propano y el butano, especialmente, y los superiores, se pueden condensar, es lo que constituye el gas de garrafa, ¿no? Entonces, lo que deberíamos haber hecho desde las primeras exportaciones de gas es separar el propano, el butano y los superiores, ¿no? Esto es lo que se llama plantas de secado. Y vender solo el metano con etano, ¿no? Ahora, si se fijan, para hacer este proceso de secado, que es obtener el metano y enviar eso por los gasoductos de exportación, desprovisto de propano, butano y los superiores principalmente, vemos que en las dos exportaciones mayores que hacemos hacia el Brasil, aquí podemos ver el gasoducto hacia el Brasil, y el gasoducto hacia la Argentina. Se han puesto esas plantas de secado, fíjense acá, en Río Grande está acá, ¿no? Y ahí se seca supuestamente el gas que para la Argentina. Pero la capacidad de este gasoducto es de 6 millones de metros, pueden ver acá 5.7, 6 digamos redondeando, millones de metros cúbicos de gas por día. Esa es la capacidad de procesamiento y vamos a ver que posteriormente al Brasil nosotros más o menos rutinariamente hemos estado mandando alrededor de 30 millones de metros cúbicos de gas por día, ¿no? Entonces, una planta de capacidad de 6 para procesar 30. O sea, claramente está subdimensionado. Al revés, aquí tenemos esta planta de secado también del gas de la planta del Gran Chaco, que tiene una capacidad para secar 32.2 millones de metros cúbicos de gas por día, ¿ya? Esa es la capacidad. Y vamos a ver que lo máximo que hemos mandado a la Argentina es alrededor de 15 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces, como ven, aquí tenemos un subdimensionamiento y aquí un sobredimensionamiento, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué pasa con nuestros técnicos, con nuestros políticos que no tienen la más mínima idea? Estas cosas ya son ni siquiera muy técnicas, ¿no? Creo que un chico de secundaria podría ubicarse que hay que meter algo de 30 aquí para secar los 30 que van, y aquí algo de menor capacidad, porque es menor capacidad lo que va al Brasil, ¿no? Y aquí, perdón, a la Argentina. Y aquí tenemos las inversiones, la de 6, ¿no? He mandado una inversión de 190 millones de dólares, la de 32.2, una inversión de 700 millones de dólares, redondeando entre las dos como 900 millones de dólares, ¿no? Y claramente tenemos un problema de dimensionamiento, pero garrafal, ¿no? Ahora vamos a ver acá esta planta de urea y amoníaco, que también ha demandado una inversión en el orden de 1.000 millones de dólares, que está muy comentada actualmente. Y aquí tengo las... vamos a ver después con relación a esto, ¿no? Pero aquí tengo los datos para las exportaciones de gas al Brasil y a la Argentina, y como ven, al Brasil en plomo han estado en el orden de 30 millones de metros cúbicos y actualmente ya han bajado más o menos a la mitad, unos 15, ¿no? Y ahí es donde tenemos la planta para 6. En cambio, a la Argentina, pues, ven, máximo se han mandado 16 y la planta, actualmente estamos por los 9 y la planta tiene una capacidad de 32, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a ver el tema del litio.
sobre el tema del litio, Evo Morales en Uyuni, en el 2009, a fines del 2009, indicaba que se va a tener planta piloto empezando a operar el próximo año y la siguiente fase del proyecto será la construcción de una gran planta industrial en la que se producirán 30.000 toneladas anuales de carbonato de litio y 800.000 toneladas de cloruro y sulfato de potasio y 20.000 toneladas de ácido bórico, ¿no? Esto era lo que se preveía para el 2010, fíjense la fecha para el 2010, ¿no? Además, se iban a incorporar otros salares como Coipasa y Pastos Grandes principalmente, y el monto total de la facturación iba a estar en el orden de los 500 millones de dólares, ¿no? Que serían 150 por el carbonato de litio y unos 320 por las plantas de cloruro y sulfato de potasio. Estamos hablando de 500 millones de dólares para el 2010, una cosa así. Bueno, aquí tengo una fotografía que he tomado a la imagen del televisor en una exposición que hizo Evo Morales el 2018 sobre lo actuado el 2017 en esta temática, ¿no? Y aquí mostraba de que se habían instalado plantas de plantas piloto para el cloruro de potasio y carbonato de litio para la producción de ensamblado de baterías 2014, materiales catódicos en 2017. Estas son las inversiones, estos son los productos en 2017. 2.800 toneladas de sales de potasio, 65 de carbonato de litio, 2.000 baterías, 22 kilos de materiales catódicos, ¿no? Y si se fijan, la suma es como 60. Aquí a la derecha he sumado lo que costaría, lo que se puede vender de acá, sales de potasio y las toneladas, y apenas llegaba al $1.000.000, ¿no? Para una inversión de 66 millones. Llama mucho la atención esta de los materiales catódicos en Potosí, que se han producido 22 kilos, fíjense eso, 22 kilos con una inversión en el orden de 35 millones de dólares. Esto realmente ni que se hubiera producido oro, ¿no? Aquí más o menos cada kilo de material catódico sale como a $1.500.000 de dólares, ¿no? Ustedes saben que un kilo de oro está en el orden de $60.000. Esto equivaldría como a 26 kilos de oro cada kilo de materiales catódicos y vayan a vender materiales catódicos. Para esto, nadie les va a comprar, el oro sí les van a comprar. Y aquí tenemos para los proyectos industriales que ya, según yacimientos del litio boliviano, están ya operativos desde hace tiempo y la inversión es de 940 millones de dólares para producir carbonato de litio y potasio, y todo esto sumado con este 60 más o menos son 1.000 millones de dólares. Y ahora a continuación vamos a ver las exportaciones en 2020 de Potosí, cuáles son los productos más importantes. Entonces, como ven acá, el más importante es el mineral de zinc y sus concentrados, mineral de plata, estaño, ¿no? Y seguimos bajando y aquí hasta ya debajo de los 36 millones de dólares estarían 37 productos, y entre los productos más importantes no figuran ni sales de potasio ni carbonato de litio, no hay acá. Y más bien lo que se ve aquí es la ulexita natural y la ulexita calcinada, que llegan en valor al orden más o menos de los 50 millones de dólares para todo el país. No es solo la parte de Potosí, en Oruro también se procesa y se exporta ulexita, ¿no? La ulexita es nuestra mayor exportación al Brasil después del gas. Incluso la quinoa, fíjense acá, implica valores mayores que los productos del salar, con esa tremenda inversión de 1.000 millones de dólares. Como ven acá, a partir de 2013 se decía que la comercialización de los recursos evaporíticos iba a reportar 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿No? Eso es lo que deberíamos nosotros preguntarnos.
No todo es corrupción. Aquí claramente se ven problemas de tipo técnico, pero de los más básicos, ¿no? Que no lo estamos sabiendo solucionar. Bueno, y aquí tenemos el plan de desarrollo del gobierno de Arce Catacora, que otra vez nos plantea, como si no hubieran pasado todos estos años, que hay que producir carbonato de litio, cloruro de potasio, etcétera, ¿no? Y lo que más llama la atención es esta gráfica acá, fíjense, donde se habla de los recursos de litio en megatoneladas en 2021. Y ahí claramente, eso ya lo sabíamos todos, todo el tiempo lo andamos repitiendo, Bolivia es la que mayor cantidad de recursos de litio tiene, ¿no? Está en el orden de 21 millones de toneladas para el 2021. Pero lo que realmente entristece es ver la proyección de la producción en toneladas, ¿no? De la Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, como ven, Chile que puntea, que está en celeste, está para el año, fíjense, para el año 2021, 23 y 25 puntea. Después de Argentina viene Chile, y Bolivia prácticamente no figura. Fíjense aquí, apenas sale el color cafecito aquí abajo, donde se prevé que hasta el 2025 no vamos a tener, pese a la tremenda inversión, no vamos a tener producción económica importante de los salarios bolivianos. Más sobre lo mismo, aquí pueden ver lo que les mostraba de la planta de urea, ¿no? Aquí que ha demandado una inversión de 953 millones de dólares, supuestamente está en operación, pero si se fijan aquí abajo en el puesto 52, son las exportaciones totales al 2020, ¿no? Y se ve que apenas llegan a 4 millones, redondeando, 5 millones de dólares para esa tremenda inversión, ¿no? El ingenio azucarero de San Buenaventura prácticamente está quebrado porque no hay producción de azúcar en el norte de La Paz por condiciones ecológicas, ¿no? Toda la zona del Amazonas no es propicia para ningún monocultivo. Todos sabemos que son sistemas donde cualquier monocultivo, sea arroz, azúcar, soya, etcétera, no va a funcionar, o sea, porque es una zona multidiversa, ¿no? Quemar o arrasar con toda esa multidiversidad para meter un solo producto directamente no es factible, pero se le ha metido una inversión de 270 millones de dólares, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otro tip que ilustran eso, dónde estamos, de dónde está nuestra inteligencia, digamos, ¿no? Obviamente no está en los puestos de dirección en las empresas estatales, en los gobiernos nacionales, departamentales o municipales, ¿no? Y a esto quiero, bueno, me voy a referir posteriormente qué es lo que podemos hacer con relación a este diagnóstico que realmente nos deja muy mal parados como país, ¿no? Perfecto, justo. Sí, y yo en esta mi segunda intervención quiero hacer mención precisamente a lo que decía justo, en que ese panorama, ¿no?, que nos han ido dando, esa perspectiva que se ha ido planteando para lo que es la industrialización de los recursos evapolíticos, sigue siendo inconclusa. Todavía no está arrojando los resultados con los cuales se había planteado las metas. Y es que nosotros en el CEDLA particularmente identificamos que uno de los principales problemas, muy al margen de los aspectos técnicos por los cuales van atravesando, es que no se tiene una normativa clara referente a lo que viene a ser el aprovechamiento de los recursos geopolíticos. No se cuenta como tal con una ley que permita planificar debidamente, incluso ordenar las cosas que se tiene. Como mención, actualmente el proyecto de recursos geopolíticos, la ILB, depende de lo que viene a ser la estructura orgánica del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, pero la poca normativa que tiene que rige esta actividad sigue regida a lo que es la ley 535, que es la ley minera. Entonces, hay una suerte de contradicciones que no permiten clarificar este tema, ¿no? Si bien sabemos por demás que en este momento somos el país con mayores reservas de litio,
estamos hablando de 21 millones de toneladas métricas, 21.000 toneladas métricas, y hay otros países que están con sus certificaciones muy detrás nuestro, pero que ya tienen la ventaja de que están explotando. El caso de Argentina, que tiene 19.3 millones de toneladas métricas, ¿no? Pero según los datos de la USGS, ¿no? El Instituto del Servicio Geológico de Estados Unidos, pero de lejos hay países que ya están produciendo de litio, ¿no? Y entre esos está precisamente Argentina, que tiene un registro de 6.200 toneladas métricas de litio que ha explotado el 2020. Entonces tenemos esa ventaja no solo de Chile, y creo que nos está costando un poco encontrar la coherencia y definir lo que es realmente, pero sincerarse además, porque recordemos que el rezago viene también en lo tecnológico. No tenemos una patente en este momento que nos dé validez como tal y seriedad. El otro aspecto que también señalaba justo y que viene a colación, que es el tema del gas, ¿no? Porque cuando hablamos de industrializar cualquiera sean nuestros recursos, el caso del Mutún con el tema del hierro, la pregunta que hasta ahora nadie responde es decir, si mañana entraría en operación ya la planta siderúrgica del Mutún, ¿con qué gas va a funcionar en este momento? Y el rezago viene ahí porque no se ha apostado seriamente y se ha trabajado seriamente en lo que viene a ser prospección, exploración y descubrimiento, tanto de gas que garantice parte de lo que viene a ser la misma industrialización de minería, pero también garantizar los niveles de producción que se tienen en minería. Cuando uno revisa los reportes, particularmente de las empresas estatales, va a notarse una caída en los niveles de producción de todas las operaciones estatales. Y a esto tenemos que sumar que hay un agravante que se ha invertido plata. El caso del estaño, donde se ha invertido dinero tanto para el ingenio Lucianita, para tratar 3.000 toneladas día, y para el horno Ausmel de Vinto, que tendría que tener el tratamiento de una capacidad de 18.000 toneladas al día, pero en este momento la producción nacional de estaño no supera las 14.000 toneladas. Entonces, cuando vemos el Plan Nacional de Desarrollo, se plantean 13.000 y algo más toneladas como meta. Realmente no estamos viendo el problema de fondo, que es que se tiene que garantizar yacimientos, y lo malo es que el tiempo perdido no lo hemos podido recuperar porque no se ha desarrollado. La geología no se la hace de la noche a la mañana, ni tampoco se lo hace con buenos deseos. Se requiere montos de dinero específicos y también se tiene un vacío dentro de la normativa minera para poder ser atractivos o ver qué política se va a asumir dentro de lo que viene a ser las labores de prospección y exploración. Dejo estas consideraciones y voy con Héctor. Muchas gracias, Alfredo. Voy a retomar un poco lo que se ha estado diciendo. Evidentemente hay fallas de dimensionamiento en nuestros proyectos. No olvidemos en el caso del proyecto de litio, está en la prensa, nos lo ha mostrado justo, había un anuncio de que la planta de procesamiento de carbonato de litio iba a darnos un producto de una cantidad de 30.000 toneladas al año y del cloruro de potasio era 700.000 toneladas al año. La planta que está funcionando de cloruro de potasio tiene una capacidad de 350.000, es decir, la mitad, y el año 2021 se han producido un poquito más de 50.000 toneladas. Es decir, no estamos, apenas hemos sobrepasado el 10% de la capacidad instalada. Y la planta de carbonato de litio está dimensionada para producir 15.000 toneladas al año de carbonato, la mitad de lo que se había pensado. Ahora, cuando vemos el objetivo que tiene este proyecto de pasar a la industrialización del litio para producir baterías u otros productos que se pueden fabricar con litio, no hay una relación directa entre la cantidad de carbonato de litio que se va a producir en esta planta de carbonato u otras que se puedan instalar con extracción directa de litio y la demanda de insumo de litio que ha de tener la fábrica de baterías u otros productos. Eso significa que vamos a seguir exportando materia prima, ¿no? Carbonato de litio, cloruro de potasio, hidróxido de litio, y que nuestro sueño de la industrialización todavía está muy lejos. Y es casi lógico que esté tan lejos cuando no tenemos desarrollada la industria básica en nuestro país que nos permita una producción a costos realmente competitivos. Y en ese sentido, yo quiero compartir la continuación. Primero habíamos visto qué pasaba mientras no pasábamos a eslabones superiores de la cadena, pero también podemos intentar pasar a una industrialización. En este caso,
si logramos pasar a eslabones superiores de la cadena, primero esto ya no depende del sector minero, estamos hablando de un sector industrial. Hay que promover la producción de insumos de industria básica que puedan utilizar otras industrias que se basen en el aprovechamiento de los recursos minerales. Hay que promover la investigación aplicada. Antes teníamos muy buena investigación en nuestro país, como el Instituto de Investigaciones Minero-Metalúrgico de Oruro, y que fue anulado por el modelo de ajuste estructural que se aplicó en nuestro país del 85 al 2005. Luego, debemos identificar líneas factibles y rentables de industrialización. Tenemos materia prima, por ejemplo, como para hacer las pantallas táctiles de computadoras, de celulares, de tablets. Es una alternativa. Podemos hacerlo. No, la tecnología se compra. Podemos producir bronces, soldaduras, equipos, maquinaria. Ya antes la Conmebol producía gran parte de todos de sus repuestos en la fundición de Catavi, en la fundición de Pulacayo, en la planta de Oruro. Entonces, no es un sueño, podemos hacerlo, pero hay que llegar a... Necesitamos definiciones políticas, necesitamos normativa inclusive, hay que calificar a personas en distintos niveles. Lo que ha dicho Justo, ¿no? Es grave. Necesitamos personas que sean capaces de dirigir todo un proceso de industrialización a partir de la explotación de nuestros recursos naturales. Hay que incentivar la inversión privada. El Estado no puede hacerse cargo de todo este proceso. Al Estado le correspondería los primeros eslabones, pero la industrialización propiamente dicha debería estar en manos de la inversión privada. Y ya cuando regresemos en nuestra última intervención vamos a hacer una síntesis de lo que hemos planteado y mientras tanto cedo la palabra a Justo para que nos continúe explicando lo que nos había ofrecido en su anterior intervención. Adelante, Justo. El principal problema del país es político. Yo soy químico, no se podía haber ido que no hay el proceso para el litio, que no hay el proceso metalúrgico para el hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el principal problema del país es el político. Aquí, por ejemplo, hay título, Un futuro nublado, y aquí indica, ¿no? Cada organización política debería tener una escuela de formación de cuadros, ¿no? No solo en temas de ideología, gestión, parte técnica, etcétera, etcétera, sino en psicología y ética, etcétera, ¿no? Imposible, pues, que un partido político tenga una escuela de formación de cuadros, para eso se necesita dinero, ¿no? Bueno, esa sería y por un lado, estoy de acuerdo con que se debería formar a la gente, pero por otro lado, que un partido político, especialmente en nuestras condiciones bolivianas, nada que ver, ¿no? Aquí tenemos un poquito educación por el caño, democracia, puñetes y patadas, una sociedad cabreada con sus políticos y dirigentes. Estamos sufriendo una crisis de dirigencia, pero brutal en todos los órdenes, sea litio, sea gas, sea lo que sea, ¿no? Y este es un problema no solo de Bolivia, fíjense acá. Se ha consultado en Francia y Estados Unidos si su sistema político necesita un cambio dramático. Y fíjense los resultados de la encuesta. En Francia, ¿no? El sistema político necesita ser completamente reformado, un 21%. Un 47% necesita cambios mayúsculos, mayores, ¿no? Y solo una minoría, digamos, no necesita cambios o cambios menores, ¿no? Eso es en Francia. Estados Unidos está con una crisis política tremenda, ¿no? Reino Unido, la misma Alemania. Bueno, aquí entonces donde tenemos que hacer énfasis es en educación, pero no es solo la educación a nivel de investigación, no sé, sino todo el sistema educativo. Desde el kinder está fallando. Y si nosotros no tenemos un buen kinder, no vamos a tener una buena universidad, no vamos a tener buenos centros de investigación, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, y el proyecto en el que actualmente estoy trabajando es este proyecto integral de docencia, investigación, innovación y desarrollo, ¿no? Investigación es escala laboratorio, ahí es donde se descubren las cosas.
Innovación es la planta piloto, hablaremos de LEED, está bien, es lo que hay que seguir. Y el desarrollo ya es la planta industrial, ¿no? Pero es una cadena que si no tenemos una docencia de primero, olvídense de tener una innovación, investigación o desarrollo de primera, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una cruzada tremenda por el tema educativo. He estado trabajando también en una evaluación del sistema educativo, todo el sistema de la evaluaciones PISA, que se hacen a chiquitos de 15 años más o menos, todo el planeta. Bolivia no se hace evaluar directamente por razones políticas, ¿no? Porque decían que es el imperio, etcétera, que hacía estas evaluaciones, ¿no? Pero dentro del mundo veíamos que los primeros países que estaban, la China, el Asia realmente está punteando. Y los países que están medio en decadencia, Estados Unidos, estos con sistemas políticos malos, también su educación no está de acuerdo a los requerimientos de los nuevos siglos, ¿no? Y aquí estoy con esto, creo que concluyo, que más allá del trabajo y del capital en el nuevo siglo, ahora, siempre decimos, hay que atraer las inversiones, etcétera, ¿no? Pero más importante que el capital es la gestión integral del conocimiento, ¿no? O sea, realmente meter el énfasis a la educación desde el kinder hasta los cursos de posgrado, ¿no? Y aquí, bueno, una función que yo creo que habría que desarrollar en la universidad es la elaboración de políticas de Estado. Política de Estado, aquí el concepto es bien importante. Es aquella que es independiente del gobierno de turno, el rector de turno, el alcalde de turno, etcétera, ¿no? Es algo que tiene que ir más allá de las administraciones locales o nacionales o incluso planetarias coyunturales, ¿no? Aquí nosotros deberíamos hacernos cargo de planificar lo importante. Lo urgente se puede dejar nomás a las estructuras que tenemos actualmente, ¿no? Pero lo importante tiene que ser una función fundamental de la educación, un objetivo fundamental. Y aquí le doy mucho énfasis a la universidad estatal, que participe de manera orgánica en la elaboración e implementación de políticas de Estado. Primero, esto ya lo habíamos dicho, porque el conocimiento es ya y será con mayor intensidad en el futuro el principal factor de desarrollo económico y por consiguiente el principal factor político. Por ser estatal, nunca más políticas estatales generadas por empresas transnacionales como la capitalización u ONGs internacionales como el Estado plurinacional. Por ser autónomo, es bien importante la autonomía. O sea, necesitamos que todos los estantes y habitantes de nuestro país piensen con cabeza propia, ¿no? Porque el jefe ha dicho una cosa, todo el mundo tiene que seguir lo que dice el jefe del jefazo, ¿no? Entonces, bien, y esto es educación. Cada uno de nosotros, cada estante y habitante de nuestro país, seguro que en algo puede ser un líder, ¿no? Y en las cosas demás, ser un seguidor, digamos, ¿no? Pero hay que yo veo que la educación es fundamental para que no tengamos los problemas que tengamos, ¿no? Que tenemos, por ser democrática, por ser intergeneracional, porque se minimiza la corrupción, porque comparado con los partidos políticos tradicionales que no tienen las condiciones necesarias para elaborar políticas de Estado serias, la Universidad Estatal proporciona infraestructura física, laboratorios, soporte técnico, económico y sobre todo el tema de los recursos humanos, los chicos, los jóvenes, ¿no? Es lo más importante, es que todos estemos en función de los grandes objetivos nacionales, continentales y planetarios. Para cerrar la conclusión final, hay datos que nos deben llevar a la reflexión. Ya lo hemos coincidido acá para decir que hay que trabajar, primero definiendo una política minera de lo que queremos hacer. Según los datos de la CEPAL, que se publicaron en el 2016, entre 2013 y 2015 se han invertido alrededor de 150.000 millones en 510 proyectos en Latinoamérica. De esa cantidad, apenas llegó a Bolivia 1.4%. Entonces, hay un decrecimiento de nuestra minería, hay agotamiento, por lo cual tenemos que trabajar en políticas de geología intensiva, una ley del oro que nos permita aprovechar este recurso, la ley de los recursos evaporíticos para poder definir claramente lo que queremos hacer para la industrialización de este recurso, pero también en lo que es las refinadoras de zinc, algo que está pendiente, dar valor agregado,
y trabajar de una forma en lo que viene a ser la distribución de estos recursos. Quedo agradecido con la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz y siempre es un gusto poder compartir estos datos. Lo que el Estado recibe por la extracción de su patrimonio mineral es muy poco. Las causas son diversas e involucran al Estado y a los actores. Pero hemos visto también que es posible mejorar la situación. Pero debe mejorar no solamente el aspecto normativo, también debe haber voluntad política. Y aquí debe trabajarse muchísimo, como lo ha recalcado Justo, en la formación del talento humano y en la gestión del conocimiento. No podemos pensar que cada actor que se incorpora en la función pública debe inventar todo lo que ya se ha hecho anteriormente. Debemos cualificar a todas aquellas personas que dirigen nuestras políticas, que orientan la gestión de nuestras empresas, porque de otra manera estaremos contemplando otra vez errores tan graves como los que nos ha mostrado Justo en el dimensionamiento de nuestros proyectos. Debe cambiarse el objetivo del sector de generar divisas a maximizar excedentes, porque si nos mantenemos en los primeros eslabones de la cadena de valor del sector, solamente somos capaces de generar divisas y muy poco excedente para el Estado. Si pasamos a la metalurgia y mejor a la industrialización, entonces sí, los excedentes serán mucho más grandes, la torta también, y podremos aportar directamente desde el sector minero metalúrgico al desarrollo local y al desarrollo nacional. Y en esto, como nos ha recalcado Justo, la universidad tiene un papel fundamental, porque debe involucrarse no solamente en la educación, la investigación, la integración social, sino que debe ser uno de los puntos de partida para la generación de políticas públicas que apunten al desarrollo nacional. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han visto en esta cátedra libre Marcelo Quiroga Santa Cruz. Agradecer también y saludar a Alfredo, a Justo, a Mirko y desearles esta gestión 2022 el mayor de los éxitos en sus distintas funciones. Buenas noches y muchas gracias.